Y te voy a platicar hoy día de un tema muy importante que es el acoso escolar, pero desde las familias. Un tema muy importante. ¿Qué es el acoso escolar? Cuando un niño agrede, molesta a otro estudiante. ¿Qué no es acoso escolar? Cuando los niños obviamente están contentos y felices, se divierten. ¿Y qué características tiene el acoso escolar? Generalmente se caracteriza porque el niño agredido, el niño humillado está en el medio, mientras que los otros le señalan, le dicen muchos epítetos, entonces transformándole al niño en un niño muy tímido, callado, no quiere hablar con nadie, sufre en silencio. Pero no vas a creer que el acoso solamente, se produce en la escuela. Actualmente se produce también el ciberacoso. ¿De qué se trata? Mediante la utilización de las redes sociales, cuando agreden verbalmente en mensajes entre chicos. Y fíjate, aquí hay algo muy importante. El acoso escolar influye mucho en el rendimiento del estudiante, tanto en la forma conductual y académica. El padre de familia debe mantenerse atento porque el niño empieza a bajar sus notas, su rendimiento, no quiere hacer deberes, no quiere ir a la escuela, pues porque obviamente está sufriendo acoso o bullying. Y la cara del niño acosado, bullying, se vuelve triste, solitario, no quiere trabajar, no quiere hablar, está deprimido. Pero para todo eso estamos nosotros aquí presentes como padres de familia, como papá, como mamá, brindándoles el amor, el cariño incondicional a nuestros hijos, para que ellos nos tengan confianza y nos cuenten todos sus problemas y evitar tragedias. Entonces, aquí te dejo esta cápsula acerca del acoso escolar. No te olvides, dame un like, comparte, comenta. Dime tú qué piensas, qué experiencias tienes del bullying. En el tiempo antiguo, ¿hubo bullying o no hubo bullying? ¿Hubo acoso o no hubo acoso? ¿Qué te decían tus padres? ¿Cómo tenías que hacerlo cuando alguien te bulleaba? Y ahora te dejo unos consejitos referente al acoso. ¿Qué vamos a hacer para eliminar, para mejorar, para tratar de que erradicar este bullying? Número 1, fortalecer los valores en la familia. Respeto, tolerancia, amor. Un segundo consejito, concientizar mediante el diálogo, un diálogo reflexivo. Tenemos un tercer consejito, demostrarles más afecto. Dime, ¿cuándo es la última vez que le dijiste te amo a tu hijo? ¿Cuándo es la última vez que le diste un beso a tu hijo? Y no nos olvidemos, papacitos, mamacitas, de supervisar, estar siempre vigilantes del uso adecuado del celular y las redes sociales de nuestros hijos, generalmente los adolescentes. Si tienes un hijo en la escuela, no te olvides de acudir frecuentemente a la escuela para averiguar cómo está su comportamiento y el nivel académico del estudiante. ¿Entrega deberes o no entrega deberes? ¿Qué está pasando con el niño? La meta que tiene este taller de Educando en Familia referente a la prevención del acoso escolar desde las familias tiene como meta fortalecer las capacidades de las familias para detectar y afrontar
prevenir situaciones de acoso escolar para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y que vive el respeto, que vive el amor, que vivan las familias, que vive el diálogo, que vivamos todos, evitemos el bullying, evitemos el acoso.